Buenas a todos. Aquí estamos en la 11ª entrega de Arte en Familia desde el Salón, en una sesión dedicada a Andy Warhol. ¿Vosotros sabéis lo que queréis ser de mayores? Yo cuando tenía vuestros años quería ser violonchelista. Mi hermana quería ser arquitecta y mi prima banquera. Pero lo que no entraba en la cabeza de ninguna de nosotras, ni probablemente de ningún chaval de mi generación, era ser famoso. La fama en sí no era nuestro objetivo. Yo quería ser una gran chelista, tocar en los mejores teatros del mundo, disfrutar con las mejores orquestas, pero nunca pensaba en la fama como una profesión, como un propósito en la vida. Pero seguro que alguno de vosotros, cuando he hecho la pregunta, precisamente esta ha sido la idea, lo primero que le ha venido a la cabeza, porque las cosas han cambiado mucho desde que yo era pequeña y vuestro mundo está lleno de youtubers como PewDiePie, con 100 millones de suscriptores, o el Rubius, el youtuber más seguido en España, jóvenes que no venden su cualificación, no ocupan ese lugar por ser el mejor ingeniero o un gran científico que está buscando la vacuna para vencer el coronavirus. Lo que venden y a lo que aspiran es a ser famosos, y cuanto más famosos y más seguidores, mejor. Pues esta idea, este propósito de un mundo con la fama como gran objetivo, no solo han inventado ellos, ni las Kardashian, ni Telecinco con programas como Gran Hermano Supervivientes. Hubo un personaje que con su manera de entender el arte y el mundo anticipó todo lo que hoy estamos viviendo. El personaje, el artista, no es otro sino Andy Warhol, precursor y figura clave del arte pop, y al que hoy vamos a dedicar esta sesión de Arte en Familia desde el Salón. Y si os parece, vamos a comenzar como en otras muchas ocasiones viendo cuadros. Todos ellos estarán firmados por Andy Warhol y mientras van pasando tenéis que pensar. Lo primero, ¿qué veis? ¿Qué ha pintado Warhol? Si, como hemos visto en otros movimientos, le gusta pintar paisaje, o por el contrario, su estilo es más próximo a la abstracción como Mondrian o Kandinsky, o le gusta pintar chicas como a Picasso, aunque igual a Warhol le gusta pintar chicas de otra manera. Y una vez que hayáis definido el tema, tendremos que pensar en otras dos cosas. Si los temas pintados en los distintos cuadros tienen relación, tienen algo que ver entre ellos, un punto en común, y por supuesto, esa pregunta que hago muchas veces, si algo os sorprende en la manera en la que están pintados. Comienza nuestra galería virtual. ¿Qué tal? ¿Os han gustado? Eran bastante diferentes a lo que en otras sesiones de Arte en Familia hemos visto, ¿verdad? Pues vamos a volver a verlos y yo los voy a ir describiendo a ver si coincidimos. Lo primero que yo he visto ha sido un cuadro con la silueta blanca de Popeye, el personaje de cómic que come muchas espinacas, y lo he visto sobre un fondo azul. Luego he visto a Mickey Mouse. Y le he visto además en dos cuadros. El primero bastante fiel al original, Mickey perfectamente dibujado en blanco y negro sobre un fondo rojo. En cambio, en el segundo de los cuadros, aunque el dibujo de Mickey era exactamente el mismo, nos sorprendía bastante más, porque Warhol nos lo había plantado 4 veces, sin ninguna variación, sobre un fondo de 4 brillantes colores. Aunque para colores sorprendentes, los de la chica del siguiente cuadro. Ella es Marilyn Monroe y en 1962, el año en el que Warhol la pinta, ella era la chica de moda por excelencia, la actriz más famosa y la más guapa y atractiva. Todos los chicos estaban enamorados de ella, era tan famosa como Angelina Jolie, Ariana Grande, Shakira o Katy Perry. Alguien conocido por todo el mundo, alguien del que dices su nombre y a todo el mundo le viene su imagen a la cabeza. Pues bien, vamos a fijarnos un segundo en cómo nos la ha retratado Warhol. Su cara está perfectamente dibujada, tal vez en algún momento un poco manchada, un poco borrosa, pero todo perfectamente marcado y muy fiel a la realidad. Parece como si fuese una fotocopia de una foto, con su pelo con rizos bien definidos, sus cejas, sus ojos de largas pestañas, su nariz, su boca, su lunar, todo está pintado, marcado de negro. Lo que le hace diferente, lo que le hace sorprendente es la manera en la que Warhol la ha coloreado, con esos pocos colores brillantes, apenas 4, planos y en una curiosa y estridente combinación. Y al igual que pasaba con Mickey, nos ha pintado la misma imagen de Marilyn, no una, sino muchas veces, exactamente igual, variando únicamente la combinación de colores. ¿Cómo lo habrá hecho? ¿Habrá pintado 10 veces el mismo cuadro? Menudo trabajo. Tal vez se le haya ocurrido alguna manera de rentabilizar su tiempo y no necesita pintar la misma imagen todo el tiempo.
¿Se os ocurre alguna idea de cómo se podría hacer esto? Luego pensamos que todavía nos quedan varios cuadros por describir. Después de Marilyn he visto un pistolero, y esta vez el mismo pistolero con la misma postura pintado 4 veces, 2 en blanco y negro y 2 en color. Esto de repetir la misma imagen y colorear con brillantes colores planos parece que se está convirtiendo en la norma, en el estilo de Warhol. Solo una cosita más antes de pasar al último cuadro. Realmente el protagonista de este cuadro no es un pistolero, era Elvis Presley, el cantante de moda por excelencia, el rey del pop, el Michael Jackson de mi época o el Justin Bieber de la vuestra. Y ya por último, he visto un cuadro en el que el objeto pintado era una lata de comida, concretamente sopa, la sopa más vendida en Estados Unidos, lo que en España serían las sopas Knorr o las sopas de sobre gallina blanca. Y esta sopa también he visto que nos la ha pintado muchas veces. ¿Sabéis cuántas? 32 veces. ¿Habrá pintado de verdad 32 veces el mismo cuadro? Esto no parece muy rentable. ¿Por qué habrá elegido ese número? ¿Y en las 32 veces era exactamente el mismo bote o habrá alguna variación? Se nos están quedando en el aire muchas preguntas, a las que os prometo que daremos respuesta, porque si lo hacemos entenderemos muy bien en qué consiste esto del arte pop. Pero lo primero que debemos descubrir, la primera pregunta a la que tenemos que contestar, es si podemos relacionar de alguna manera los distintos temas pintados en los cuadros que hemos visto. Si hay algo que une a esos cuadros, y desde ya os digo que sí. ¿Se os ocurre qué pueden tener en común una lata de sopa, la actriz más famosa de la época, el cantante de moda, Mickey Mouse y Popeye? Así de primeras, decir que Marilyn Monroe y una lata de sopa tienen algo en común parece un poco descabellado, pero sí que lo tienen. Porque tanto Marilyn como la sopa están elegidos para ser el tema del cuadro porque son elementos que pertenecen a la cultura popular. Son cosas, personas, objetos que todo el mundo conoce, que aparecen todos los días en la tele o en las revistas, y con los que todo el mundo, a principios de los años 60, se sentía identificado. Y en eso precisamente consiste el arte pop, en convertir imágenes absolutamente normales y corrientes de la vida cotidiana que formaban parte de esa cultura popular que todo el mundo conocía en arte. Si en España hubiese vivido Warhol, la lata en lugar de Campbell sería de Tomate Solís o de Tomate Orlando y Marilyn hubiera sido la actriz o la youtuber de moda en ese momento. Por supuesto, esta manera de entender y concebir el arte no surgió así de repente. Un breve viaje por la vida de Andy Warhol, uno de sus máximos representantes y sin lugar a duda el más popular y controvertido de todos, nos permitirán comprender mucho mejor en qué consiste esto del pop art y cómo una lata de sopa se convirtió en uno de los grandes iconos del arte contemporáneo. Estamos en 1945, en Pittsburgh, Pensilvania, y un joven chaval de 17 años, hijo de padres eslovacos que había tenido una complicada infancia y adolescencia debido a sus problemas de salud y a sus dificultades de adaptación en el colegio, y al que desde los 6 años le encantaba coleccionar fotos y autógrafos de las estrellas de cine de su época, se matricula en el Instituto de Tecnología de su ciudad natal. De allí saldría 4 años más tarde, especializado en diseño pictórico, con algún que otro premio que le había permitido tener un primer contacto con la fama y, sobre todo, con un pasaporte directo a Nueva York, ciudad a la que llega en 1949 y en la que rápidamente se va a convertir en el ilustrador de moda con sus alegres, coloridos y sorprendentes dibujos, realizados con una curiosa técnica que conocemos como línea manchada y que Warhol realizaba así. Lo primero que hacía Warhol era pintar en lápiz el objeto que tenía que publicitar, un zapato, unas medias, un frasco de perfume, un gato. Los gatos realmente no los publicitaba, pero le encantaban, y en la casa en la que vivía con su madre en Nueva York llegaron a tener 25. El segundo paso del proceso consistía en repasar ese dibujo con tinta y antes de que ésta se secara, muy importante, colocaba un papel encima para que el dibujo quedara marcado en ese segundo papel. Algo así. Y si os fijáis, la manera en la que ha quedado impreso el dibujo en el segundo papel, os daréis cuenta que la línea del contorno ya no es una línea uniforme, como si la hubiésemos dibujado con un rotulador, sino que esta es una línea borrosa, emborronada, esa línea manchada a la que antes hacíamos referencia y que da nombre a la técnica, ya que es precisamente esta segunda versión del dibujo la que Warhol utilizaba en sus campañas publicitarias, no sin antes haber pasado por sus famosas fiestas de colorear, en las que sus amigos, para agilizar el proceso, le ayudaban a colorear sus trabajos publicitarios.
todo un trabajo en serie, como si fuese la producción de una fábrica, anticipándose a lo que en unos años se iba a convertir en una de sus grandes señas de identidad. Pero no adelantemos acontecimientos, que todavía estamos en sus años como diseñador publicitario. Y es que en esta década de los 50, y con estos vibrantes y divertidos dibujos, Warhol se convirtió en el ilustrador de moda, trabajando para las mejores revistas del momento, como Glamour, Vogue o The New Yorker, para sellos discográficos como Columbia Records, para la CBS o para grandes almacenes y firmas de lujo como las zapaterías Miller o Tiffany. A estos últimos les llegó a hacer las campañas de Navidad desde 1956 a 1962, unos años en los que Warhol obtuvo mucho éxito y reconocimiento, consiguiendo prestigiosos premios, incluso llegando a exponer sus dibujos en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York. Pero para Warhol todo esto no era suficiente. Él no quería ser el mejor publicista del momento. Él quería ser considerado un artista, un pintor en toda regla, por lo que lo más alto de su carrera como diseñador decide cambiar de rumbo, buscando trascender con su obra, buscando un prestigio, una fama que la publicidad no le iba a otorgar. Aunque el éxito en su nueva andadura no fue inmediato, nada extraño si tenemos en cuenta que en este momento lo que estaba de moda en Nueva York era el expresionismo abstracto, en cuyos enormes cuadros nunca se representaban objetos, paisajes o retratos. Lo que este movimiento pintaba eran emociones y además, para ellos era tan importante el proceso de pintar, la manera en la que se producía el cuadro, los movimientos que se veían implicados en ese proceso como el resultado mismo. Creo que es difícil encontrar a alguien más dispar y contrario a los principios que defendía el expresionismo abstracto. Warhol tenía claro que en sus cuadros no quería plasmar emociones, no quería convertir las obras en vehículo para expresar sensaciones. Para él, el arte era un juego, y un juego que debía estar al alcance y ser comprensible por todo el mundo, no únicamente por unos eruditos. Warhol sabía que para triunfar debía ser coherente con su forma de entender el arte y debía encontrar su propio camino, y este lo halló inspirándose en los elementos corrientes de la vida cotidiana, en los objetos y las imágenes que le rodeaban, imágenes de esa cultura popular con la que él llevaba obsesionado desde los 6 años, cuando coleccionaba fotografías y autógrafos de las estrellas de cine de su época. Pero para disgusto de Warhol, pronto se dio cuenta que no era ni el primero ni el único que se dedicaba a serigrafiar. Ahora vemos qué significa esta palabrita, tiras cómicas y otros temas de la cultura popular. Mirad estos cuadros, el mismo tema, mismos años y no están creados por Warhol. Los firma otro artista que también se convertiría en todo un pope del arte pop, Roy Lichtenstein. Y es que en estos primeros años de la década de los 60 había otros jóvenes que tenían las mismas inquietudes que Warhol, y nuestro protagonista tenía claro que para triunfar, para alcanzar la fama y ser él el que entrase en el circuito de las galerías con esta nueva manera de concebir el arte, tenía que destacar sobre todos ellos. Y esto únicamente lo lograría si encontraba un tema personal, algo impactante más allá de Mickey Mouse, Superman o Popeye, algo que le diferenciara de todos los otros. ¿Y sabéis dónde lo encontró? Pues en las latas de sopa Campbell, esa sopa que era su plato preferido y de gran número de norteamericanos desde hacía muchos años. Y es que Warhol convirtió a estas latas de sopa en las protagonistas indiscutibles de su primera exposición individual que tuvo lugar en Los Ángeles en julio de 1962. Una exposición para la que realizó 32 obras, 32 cuadros y en todas ellas el objeto representado era el mismo, la clásica lata de sopa en rojo y blanco sobre un fondo blanco. ¿Creéis que la pintó 32 veces? No. Estos cuadros no son pinturas al uso, son serigrafías, que es un proceso por el que de una manera mecánica se imprime, se estampa tinta a través de una malla en una tela tensada en un marco. En este proceso, lo importante es hacer la plantilla con la imagen que quieres estampar, pero una vez conseguido esto, lo puedes repetir 100 o 1000 veces sin ningún esfuerzo, hasta que la plantilla se estropee. En el caso de esta primera exposición, se hicieron 32 estampaciones, haciendo referencia con el número a los 32 sabores, a las 32 variedades que en 1962 había de sopas Campbell.
32 cuadros que se colocaron en la galería en una sola hilera como si fuesen productos alineados de un supermercado. ¿Y qué pasó? Porque sorprendente, la idea era un rato. ¿Cómo creéis que reaccionó la gente ante la obra? Pues la pieza no tuvo gran éxito en el momento, apenas se vendieron media docena de latas y encima fueron vueltas a comprar por el galerista porque quería mantener el carácter unitario de la obra. Eso sí, a día de hoy nadie duda que fue un punto clave para el surgimiento del arte pop, convirtiéndose esta pieza en un icono del arte contemporáneo. Warhol había elevado a arte un elemento vulgar de la vida cotidiana y lo había hecho mediante una técnica de estampación semimecanizada que a partir de ahora se iba a convertir en su modus operandi, en su manera de crear. Warhol no pintó 50 veces a Marilyn, ni a Mickey Mouse, ni a Elvis Presley. Todos estos cuadros que hemos visto al principio están producidos de esta manera. Todos son serigrafías. El arte, para Warhol, se convierte en un proceso mecánico que se va a realizar en una fábrica. Y es que Warhol, para poder realizar este tipo de obras, creó The Factory, la fábrica, un centro de arte, discoteca, estudio de cine, refugio y santuario de todo aquel que tenía algo que contar en el Nueva York de la época. Warhol lo fundó en 1963 y en los 18 años que estuvo abierto tuvo 3 ubicaciones diferentes y en ellas se producían en cadena sus famosas serigrafías. Allí, cuando nuestro protagonista se hace famoso, se trabaja día y noche y se producen las obras en serie exactamente igual que las grandes empresas fabrican productos de consumo. Para poder seguir semejante ritmo de trabajo, Warhol reunió a su alrededor a un grupo de aristócratas, artistas, intelectuales, músicos y demás personajes excéntricos que, al igual que sucedía en aquellas fiestas de colorear de sus años de ilustrador, le ayudaban a elaborar sus cuadros, sus screen test o actuaban en sus películas. Y es que la obra de Warhol va mucho más allá de estas serigrafías de latas. Warhol, tan interesado como estaba en elevar a la categoría de arte todos aquellos productos cuya difusión se realizaba gracias a la publicidad de los medios de comunicación de masas, creó en esta fábrica su mejor producto, la marca Andy Warhol. Su gran objetivo, ser famoso, lo consiguió con creces, convirtiéndose en el creador, consumidor y crítico de fama más importante de su época, y lo hizo tan bien que los 15 minutos de fama a los que en el futuro, según él, todo el mundo tendría, le duraron a él varias décadas. No puede ser de otra manera. Hoy debemos acabar esta sesión virtual de Arte en Familia a la manera de Warhol. Y para que seamos todavía un poquito más fieles, vamos a seguir la pauta que él utilizó para crear el retrato de Marilyn y otros muchos. ¿Os acordáis de la exposición de las latas? Pues esta exposición duró hasta el 4 de agosto de 1962 y justo al día siguiente falleció Marilyn Monroe, la actriz del momento y a la que Warhol, mitómano como pocos, decidió hacerle un homenaje. Para ello tomó una de las fotografías con las que se había promocionado la película Niágara, de la que Marilyn había sido protagonista en 1953, a ver si os suena, sí, ¿verdad? Cogió la foto, la recortó a la altura de la barbilla y con ella hizo la plantilla de la serigrafía que reproduciría muchas veces a lo largo de los siguientes años. En cada reproducción usaba la misma plantilla, cambiando únicamente el color del fondo. Un fondo que era lo primero que se pintaba, bien él o el ayudante de turno, dando un color diferente para el pelo, la boca, los ojos y el rostro. Y cuando este fondo que habían coloreado estaba bien seco, imprimían sobre él en negro los trazos del rostro de Marilyn o del famoso del turno, porque de esta manera fueron retratados Elvis, Mao, la primera dama de Estados Unidos, Jackie Kennedy, actrices como Liz Taylor y, por supuesto, el propio Warhol. Nosotros obviamente no tenemos en casa la máquina para serigrafiar, ni la podemos construir así rápidamente, pero podemos crear a la manera de haciéndonos una idea de todo el proceso y para ello necesitaréis cartulina blanca. Yo hoy lo voy a hacer en tamaño pequeñito porque quiero pintar varios Warhols, pero cada uno que la haga en el tamaño que quiera. Papel de calco, esto es una opcional, pero si queréis hacer varias reproducciones, esta es una manera perfecta. Si no tenéis, tampoco pasa nada. Un lápiz, 4 pinturas de vivos, vibrantes y chillones colores y un rotulador negro. Y por supuesto,
una visita a la revista de turno para recortar la foto que vais a utilizar en vuestro arte. Yo lo voy a hacer con Lisa Simpson, vosotros lo podéis hacer con quien queráis, con cualquier personaje de dibujo animados, con una lata de refrescos, con una de tomate, con una foto vuestra. Las fotos para primer ejemplo son más difíciles, pero con un poco de paciencia os saldrá perfecta. Y ya sí, sin más, comenzamos. Lo primero que voy a hacer es preparar 3 o 4 papeles del mismo tamaño y una vez preparados los voy a poner uno encima del otro, intercalando siempre una hoja de papel de calco y encima de todos ellos la foto elegida. ¿Por qué he hecho esto? Pues muy sencillo, porque de una vez me van a salir 4 copias. El siguiente paso es repasar con lápiz todo el contorno principal de la foto para que ésta quede estampada en los otros 4 papeles. Algo así. El resultado, al haber usado el papel de calco, son 4 copias preparadas para pintar. Ese fondo con varios colores chillones y bien estridentes. Cada una de las copias las pintaré en combinaciones distintas y las dejaré secar. Y una vez secado, si tuviésemos la maquinita en cuestión, sería el momento perfecto para serigrafiar la imagen. Como no la tenemos, lo que vamos a hacer es repasar los bordes con un rotulador negro. Y este es el resultado. Espero que os haya gustado. Mil gracias por estar ahí. Mandadnos por favor a la dirección que aparece en pantalla vuestros Warhols. Nos encantará verlos y publicarlos en nuestra galería virtual. Cuidaos mucho y nos vemos en la próxima sesión de Arte en Familia desde el salón.